caluroso saludo. Mi nombre es Ivana Bucarello, soy presidente del capítulo estudiantil de la SPE Universidad de Oriente Núcleo Anzuategui. Muchas gracias por estar aquí. Es un placer para nosotros contar con la presencia de cada uno de ustedes, pues tenerlos aquí nos impulsa a seguir realizando actividades que contribuyan con su formación tanto técnica como profesional. Y por supuesto también es un placer contar con la presencia de profesionales de alta gama como es nuestra ponente de hoy. Con esta ponencia abrimos el programa de orientación Prepara tu trabajo de grado. Cabe destacar que es la primera actividad como nueva junta del capítulo estudiantil para el periodo 2021-2022. Durante la gestión pasada, el capítulo recibió un reconocimiento a la excelencia y es por ello que buscamos mantener y seguir creciendo. Y ustedes son parte importante de eso, pues hacen posible nuestras actividades. Ahora bien, hoy contamos con la presencia de Sheila Mauquer, nos acompaña desde Panamá y es magíster en metodología de la investigación, licenciada en educación, mención geografía e historia y magíster en educación inclusiva. Y nos presentará esta primera ponencia que se titula Proyecciones y métodos de investigación en la elaboración de la tesis. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarla en el chat y serán respondidas al finalizar la presentación. Por favor, apaguen sus micrófonos y sin más que agregar, les cedo la palabra a la licenciada Sheila. Adelante. Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Bien, la ponencia de hoy está titulada Proyecciones y métodos de investigación en la elaboración de la tesis. Primero que todo, para empezar a elaborar un trabajo de grado o tesis, tenemos que conocer cuáles son los enfoques de la investigación que se va a realizar. Tenemos el enfoque de investigación cuantitativo, el cualitativo y el mixto o holístico. En cuanto al enfoque de investigación cuantitativo, son todas aquellas investigaciones que se trabajan con un tipo de variables. Esto significa que van a tener una población, una muestra, tendrán que aplicar un instrumento de recolección de datos. Todos estos datos tienen la medición, por lo tanto están dentro del enfoque de investigación cuantitativa. Tenemos también la investigación cualitativa. Se caracteriza por la comprensión de categorías asociadas a un fenómeno. En este caso, el investigador reconoce la subjetividad propia del entorno como los elementos valiosos para el proceso de investigación, tomando en cuenta las características de lo que se va a investigar. Tenemos el enfoque de investigación mixto. Este tiene tanto cuantitativo como cualitativo. Tiene la parte cuantitativa porque puede medir variables y estudiar las características de esos fenómenos que se van a evaluar. Y está la parte cualitativa porque va a tener un basamento teórico, un basamento de leyes basadas en autores especialistas al tema que están investigando. Es importante definir qué es una investigación cualitativa. La investigación cualitativa es una actividad sistemática de carácter interpretativo, constructivista y naturista, que incluye diversas posturas epistemológicas y teóricas orientadas a la comprensión de la realidad estudiada o a su transformación y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimiento. De igual manera, se dice que la investigación cualitativa es a menudo criticada como sesgada o carente de rigor. Sin embargo, cuando este tipo de investigación se lleva correctamente, puede dar resultados imparciales, confiables y creíbles. Tenemos los tipos de diseño enfocados en la investigación cualitativa. Dependiendo de cómo es recopilada la información para el desarrollo de la investigación, cuando se utilizan las narraciones como datos,
pueden ser recopilados a través de entrevistas, grupos de discusiones, textos y relatos escritos. Cuando se aplica el tipo de investigación de fenomenología, sus datos son recopilados a través de narraciones individuales, vivencias y sentimientos. Este tipo de investigación más que todo es aplicado en el área de salud, porque se basa en el estudio de los casos de un paciente. En la investigación acción participante, tenemos que son datos de vivencias de un colectivo o grupo para transformar una realidad social. Este tipo de investigación se aplica cuando se van a estudiar fenómenos de una comunidad en colectivo. Tenemos la investigación etnográfica, son vivencias visuales y narraciones. Es muy parecida a la fenomenológica. Luego tenemos la teoría fundamentada. Este es a través de narraciones, relatos y relaciones de categorías para generar una teoría. Dentro de los tipos de investigación cualitativos, los métodos más utilizados para la recopilación de información tenemos las entrevistas grupales. Este tipo de entrevistas es fluida. No se maneja mucho el cuestionario estructurado. Es más que todo una conversación fluida donde se deben tomar notas de todos los datos que nos sirven para desarrollar nuestros objetivos en la investigación. Tenemos también la entrevista estructurada y no estructurada. Este tipo de entrevista sí es dirigida exclusivamente para captar la información que necesitamos. Está el método de observación cualitativa, que es el mismo de observación directa. La investigación etnográfica, que es cuando es dirigida a un sector. Y últimamente se incluye el análisis de las redes sociales. Años atrás no teníamos este tipo de investigación. Actualmente se utiliza mucho en la parte de mercadotecnia, más ahora que todo es online. Luego tenemos otro tipo de métodos de investigación. Anteriormente teníamos la entrevista grupal. También tenemos la entrevista individual. Por grupos, los archivos de registro, esto es la revisión bibliográfica. Los procesos de observación, los estudios longitudinales. Ese tipo de estudio es cuando se hacen comparaciones de un caso específico en un lapso de tiempo. Por lo menos un ejemplo sería, la evolución de la música en la década del 90. Entonces se estudia solamente en ese lapso de años. Y tenemos los casos de estudio que son los individuales. Estudiar las características de un solo individuo. Para la elaboración de una investigación cualitativa es basada dependiendo de la literatura existente. El punto o el foco principal es el marco de referencia. La fase número 1 sería la idea. ¿Cuál es el objetivo que yo quiero cumplir con la investigación? ¿Qué es lo que quiero hacer? Luego de eso se tienen que plantear el problema. Del problema tienen que hacer la inmersión inicial en el campo. O sea, ¿dónde lo voy a hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? Luego tenemos la concepción del diseño de estudio. Hacer un esquema de qué es lo que se quiere investigar. En la fase 5 tenemos la definición de la muestra inicial del estudio y el acceso a esta. Tenemos que plantearnos cuál es la población, cuál va a ser nuestra muestra de investigación. La recolección de los datos, luego el análisis de esos datos, la interpretación de los resultados y por último la elaboración del reporte final de esos resultados. Acá mostramos en 4 pasos cuáles serían los pasos a seguir para el análisis de una investigación cualitativa. Tenemos en el punto 1 análisis del contenido. Hay que analizar los datos proporcionados en una investigación.
desde el contenido explícito hasta los significados ocultos que pueden estar dentro de esa investigación. El segundo punto sería la comparación constante. Consiste en realizar una comparación entre la información reciente obtenida por el investigador y la información previamente ya estudiada y evaluada. En el punto 3 tenemos la aplicación del análisis. Es necesario recolectar la información adecuada de acuerdo a las revistas, internet, televisión, periódico. Utilizar todo ese tipo de medios para poder tener una buena base. En el punto número 4 tenemos presentar los resultados. Deben realizarse de forma eficaz, comprensible y apta para la toma de las decisiones. Luego tenemos la investigación cuantitativa. Como la misma palabra nos dice, es de cantidad. La investigación cuantitativa es la que analiza diversos elementos que pueden ser medidos y cuantificados. Toda la información se obtiene a base de muestras de la población. El enfoque cuantitativo de una investigación de mercado se centra en los resultados de un gran número de personas, en lugar de centrarse en los individuos. Dentro del enfoque cuantitativo, los tipos de diseño de esta investigación son los no experimentales y los experimentales. Dentro de los no experimentales tenemos las longitudinales o evolutivos, que algunos de estos tipos pueden ser los diseños de tendencia, los diseños de análisis evolutivos, de grupos o los diseños de panel. Y las transeccionales o transversales, que pueden ser los exploratorios, los descriptivos y los correlacionales. También están los experimentales, que son los preexperimentales, los preexperimentos y los experimentos puros. Dentro de la investigación cuantitativa, los métodos para la recolección de los datos vienen siendo el muestreo probabilístico. Este tipo de muestreo es seleccionar un fragmento de la población que cumpla con ciertas características. Ese viene siendo el muestreo probabilístico. Tenemos las entrevistas, que pueden ser entrevistas abiertas, entrevistas estructuradas o entrevistas cerradas. Tenemos las encuestas y los cuestionarios, la observación, tenemos la observación estructurada y la revisión de documentos. Dentro de las fases de la investigación cuantitativa, tenemos la fase 1, que sería la idea, plantearnos qué es lo que queremos hacer. La fase 2, buscar el problema, hacer el planteamiento del problema. La fase 3, que sería una revisión literaria para desarrollar el marco teórico. La fase número 4, que sería una visualización del alcance que se quiere buscar con esta investigación. En la fase 5, sería la elaboración de hipótesis y la definición de las variables. En la fase 6, el desarrollo del sistema, el desarrollo del diseño de la investigación. La fase 7, definición y selección de la muestra con la que se va a trabajar. La fase 8, la recolección de los datos. La fase 9, análisis de los datos. Y la fase 10 sería la elaboración del reporte de los resultados junto con sus conclusiones. Acá tenemos la investigación cuantitativa cumpliendo los 12 pasos. La primera sería determinación de la teoría, definir cuáles van a ser nuestras variables de investigación, cuáles son esas preguntas que debemos responder con nuestra investigación, la selección de la muestra, estandarizar la aplicación, el recojo de datos o la recopilación de los datos, el análisis de esos datos, la determinación de la significancia, la integración de los resultados, la comunicación de los resultados, las fortalezas y las deficiencias, y por último, la réplica
del estudio. Hay unas diferencias entre ambas investigaciones. La investigación cualitativa permite entender a detalle actitudes y comportamientos del mercado, mientras que la investigación cuantitativa es ideal para descubrir quién, qué, cuándo y dónde se dio X fenómeno. En la investigación cualitativa genera información verbal para comprender opiniones y motivaciones. Y sin embargo, la investigación cuantitativa genera información numérica o de calificación para convertir en estadísticas estos resultados. La cualitativa se puede hacer con preguntas abiertas, observaciones, focos de grupo, entre otros, mientras que la cuantitativa se hace por medio de encuestas, en papel o online, así como entrevistas. Y por último, la cualitativa puede proporcionar una serie de conjeciones que pueden llevarte a una conclusión. Y la cuantitativa se trabaja en base a números que generan una comparación para dar los resultados. Si tienen alguna preguntita hasta el momento, o las preguntas las vamos a resolver al final. Pueden ir anotando si quieren y las dejamos para el final. Ok, perfecto. Tenemos la investigación mixta. Este tiene tanto de la investigación cualitativa como la investigación cuantitativa. En este caso, los tipos de diseño pueden ser concurrentes, secuenciales, de conversión o de integración. Estas se caracterizan por tener una aplicación cual y cuantitativa a la par. Quiere decir que tiene tanto de cualitativo como de cuantitativo. Siempre y cuando su peso similar es utilizar los dos enfoques. El tipo de diseño secuencial aplica uno de los dos métodos primero. Primero el cualitativo, que sería la investigación bibliográfica, para luego hacer como segundo paso la privilegia del enfoque cuantitativo, llevando esa investigación a términos de peso. El uso de los diseños de investigación de métodos mixtos. El primero es validar las conclusiones utilizando fuentes de datos cuantitativos y cualitativos. Utiliza datos cualitativos para explorar los hallazgos cuantitativos. Este tipo de diseño desarrolla instrumentos de encuesta. Utiliza datos cualitativos para aumentar un estudio de resultados cuantitativos. Y por último, involucra a los interesados de la comunidad. Tenemos los niveles de investigación. Tenemos el exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo. Cada uno dependiendo de su objetivo, del valor que se le puede dar a la investigación. El correlacional evalúa la relación entre dos o más variables. Dentro del descriptivo, su valor es recolectar datos que muestran un evento, hecho, contextos o situaciones que ocurren. Un ejemplo del descriptivo sería determinar la relación entre los estilos de personalidad y estrategias de afrontamiento en adolescentes. Un ejemplo del correlacional sería establecer la relación entre estilos de personalidades y estrategias de afrontamiento en adolescentes. Y el explicativo sería el efecto de un programa en este caso sería de salud, en la capacidad de relacionarse. Para la investigación tenemos que tener claro cómo enfocar el tema que queremos desarrollar. Siguiendo estos 4 pasos, primero sería realizar una lluvia de ideas para tener ciertos posibles títulos para desarrollar nuestra investigación. En el segundo paso sería escribir una lista
de las palabras claves que son más comunes dentro de los títulos planteados. Tercero, revisar libros relacionados a los temas de tu interés y su bibliografía. Hay que tener en cuenta que al momento de plantearnos un título de investigación, tenemos que tener presente que dentro del desarrollo de ese trabajo de grado hay un capítulo que es las bases teóricas. Entonces, hay que hacer una revisión bibliográfica para poder tener un buen basamento de teoría de ese título que queremos desarrollar. Por último, tenemos la consulta, los temas de investigación desarrollados. Tenemos que tener una buena base también de antecedentes, que son de investigaciones similares realizadas que nos pueden servir como basamento también de las antecedentes a nuestra investigación. ¿Cuáles son las preguntas que debo realizarme al momento de enfocar un título de grado para un trabajo de grado? ¿Qué quiero hacer en la investigación? ¿Qué es lo que busco conocer? ¿A dónde quiero llegar? Hay que tener muy en claro estas tres interrogantes al momento de plantearnos un título de investigación. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué busco hacer? ¿Y qué quiero llegar? Algunas pautas para la selección de un tema de investigación serían las siguientes. Pensar en qué se investigará, quiénes participarán, qué estrategia se seguirá, dónde se realizará el estudio, cuándo se realizará el estudio. En qué se investigará es el tema que quiero desarrollar. Quienes participarán vienen siendo la población y la muestra que se va a seleccionar en esa investigación. ¿Qué estrategias se seguirán? Es qué tipo de metodología la va a enfocar. Si va a ser una investigación cuantitativa o va a ser una investigación cualitativa. ¿Dónde se realizará el estudio? Es la ubicación o la delimitación que llevará la investigación. ¿Cuándo se realizará el estudio? Es el proceso, es el tiempo que llevará la investigación. Aunado a esto hay unos elementos que hay que tener en cuenta dentro del enunciado. Son las variables, el sujeto que se va a estudiar, el diseño de la investigación, el ámbito de estudio que va a llevar y el periodo de tiempo que va a transcurrir durante la investigación. Acá tenemos en un diagrama de flujo que los pasos que hay que llevar para la elaboración de una investigación. El primero sería plantear el problema de investigación. ¿Qué es lo que quiero hacer? Luego, elaborar un soporte conceptual, que viene siendo la parte de las bases teóricas. Todo el desarrollo de las variables y de nuestra idea principal tiene que estar basada en las bases teóricas. Tenemos que formular una hipótesis, definir unos objetivos que son los que van a darle el cumplimiento a la investigación, diseñar qué tipo de estrategia metodológica voy a enfocar la investigación. Luego del diseño de la metodología tenemos que comprobar esas hipótesis, que se cumplan las hipótesis, analizar los resultados. Si la hipótesis es verdadera, se elabora entonces el informe final. Si la hipótesis es falsa, tenemos que reformular nuevamente la hipótesis y volver a definir los objetivos, diseñar nueva estrategia metodológica, volver a comprobar la hipótesis y ahí sí analizar los resultados. Este es un esquema de la investigación científica. Tenemos la elección del tema, que viene siendo el planteamiento del problema, la delimitación del tema, que viene siendo la revisión del contenido, cuál es el alcance que yo quiero con mi investigación y cuáles son los límites que debe tener la investigación y los recursos utilizados para la realización de la misma. El problema, tengo que hacer la identificación del problema, describir cuáles son los factores que causan ese problema, cuáles son los elementos
que intervienen en ese problema y hacer una formulación de las posibles soluciones para darle a ese problema. Tenemos los objetivos, que viene siendo el objetivo general, un tips aquí de conocimiento. El objetivo general viene siendo el mismo título, pero se transforma la primera palabra del título a verbo. Ese es nuestro objetivo general. Y los objetivos específicos es cómo voy a solucionar ese objetivo general. Luego tenemos el marco teórico, que se complementa con los antecedentes de la investigación, toda la definición conceptual, las hipótesis y cuáles son nuestras variables de investigación. En la parte de la metodología tenemos la población y la muestra, cómo hacemos la recopilación de los datos, qué tipo de técnicas e instrumentos de recolección de datos se utilizarán y los procesamientos de los datos. Luego tenemos el informe, que viene siendo la tabulación y la configuración de todos nuestros resultados. ¿Cuáles serían las pautas para la selección de un tema? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente: el problema. ¿Cuál es la necesidad que debe ser satisfecha? ¿Cuál es esa necesidad que debemos solventar? Las causas que es preciso determinar. ¿Cuál es la relación entre los fenómenos? ¿Cuál es la dificultad que debe ser superada? Existencia, vigencia y viabilidad de una situación. ¿Cuál es la comprensión de relaciones de efecto, las propiedades de los fenómenos y la descripción, delimitación o definición de un fenómeno? Para la elaboración de una hipótesis tenemos acá 4 pasos. El primero es planteamiento concreto del problema. Sin el planteamiento preciso del problema no se puede surgir una hipótesis. Tenemos que estar muy claros en cuál es nuestro problema para poder hacer la hipótesis. En segundo caso, tenemos una revisión minuciosa de material bibliográfico. Cuando un investigador aún se encuentra en formación, es lícito que analice problemas ya formulados para otras investigaciones e incluso evalúe procedimientos o hipótesis previos. Hay que buscar buen material bibliográfico. Como tercer paso tenemos la elaboración de posibles explicaciones a la problemática planteada. El investigador debe articular la mayor cantidad de posibles respuestas para el problema. Y por último tenemos la elección de la hipótesis más adecuada e inicio de la experimentación o validación. Hay que tener una serie de hipótesis, estudiarlas de acuerdo con los basamentos teóricos y de acuerdo con las posibles explicaciones para poder entonces analizar cuál de todas las hipótesis planteadas es la que más está acorde a los objetivos planteados. Muchísimas gracias. Quedo entonces atenta a cualquier pregunta. Muchas gracias, licenciada Sheila. Ahora abrimos el espacio para que escriban sus preguntas y la ponente pueda aclararlas. Mientras van escribiendo, quiero aprovechar la oportunidad para comentar que me parece que ha sido una presentación muy informativa y estoy segura que nos ayudará muchísimo en cuanto a realizar nuestro proceso metodológico del trabajo de grado, porque muchas personas llegan a este punto creyendo que realizar la tesis es un paso difícil y probablemente llegan con cierto temor, pero me parece que debemos como que hacer las paces con esta etapa, ya que es necesaria para obtener nuestro título. Y sé que con esta información y la que viene en los próximos días podemos realizar un trabajo exitoso. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, si no tienen preguntas, con esto hemos finalizado la primera parte de esta ponencia. Mañana a la misma hora continuamos con la segunda parte. Patricia tiene una pregunta respecto a las hipótesis falsas. Patricia, ¿puedes prender tu micrófono?
Cristóbal dice, ¿cuáles son los requisitos para una tesis o mención? ¿Cómo están? Tengo una duda respecto a las hipótesis falsas y a las hipótesis verdaderas, porque esa parte no la entendí mucho allí. ¿Podría explicarla, por favor? Sí, cómo no. Bueno, mira, las hipótesis falsas es cuando se plantea una hipótesis que a la final de la investigación no me va a resolver el objetivo general o los objetivos específicos. La mayoría de cuando se dan esas hipótesis falsas es que no se lleva un buen funcionamiento de la recopilación de la información ni un buen análisis de los resultados de la recopilación de la información. Quiere decir que si van a investigar, por lo menos en el caso de ustedes que es ingeniería petroquímica, ¿sí? La densidad del petróleo, pero su basamento teórico no está acorde. O sea, la tesis todo tiene un lineamiento. El título viene siendo el objetivo general, del objetivo general se desglosan los objetivos específicos, de los objetivos específicos tienen que estar sustentados con las bases teóricas, que son el marco teórico, pero si esto no tiene una secuencia, cuando llegamos a la hipótesis que no lleva el mismo lineamiento, pasa a ser una hipótesis falsa. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Volver a reformular los objetivos, volver a reformular toda la parte de cómo hacer la recolección de información y hacer nuevamente todo el proceso. Todo tiene que tener una secuencia para que su hipótesis sea aceptable, sea una hipótesis verdadera. O sea, todo tiene que tener un lineamiento. ¿Cuál es la? Acerca de los requisitos para una tesis mención honorífica. Para una tesis mención honorífica, bueno, la misma palabra lo dice, tiene que gustarle primero al investigador, hacer un esfuerzo sobrehumano para hacer que su tesis sea honorífica. Una buena sustentación o una buena exposición al final de su investigación, donde junto con su basamento teórico y sus buenas conclusiones, le cumpla todos los requisitos del jurado que le toque en ese momento. Chévere. ¿Alguna? La presentación se está grabada, no se preocupen por eso. Está haciendo, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Ahora sí, sin más preguntas. Creo que hemos finalizado la primera parte de la ponencia y mañana a la 1 p.m. continuamos con la segunda parte. Es el mismo link de la sala, así que no se lo pierdan. Muchas gracias a todos por estar aquí y gracias a usted, licenciada Sheila, por compartirnos sus conocimientos. No se preocupe, ya la ponencia de mañana va a ser más práctica. Chévere, muchas gracias. Gracias a todos ustedes.